Agradecemos al Dr. Alejandro Vázquez Alanis, presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral. Gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Podría compartirnos, por favor, cuál es el objetivo del congreso que tienen próximo a realizar? Jorge, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder aclarar justamente este asunto. Contesto tu pregunta, pero antes explicar quiénes somos la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, la MOM. Es una asociación muy interesante, sui generis, yo creo que de las pocas, si no es la única en México, en el que esta asociación conglomera una gran cantidad de especialistas, es decir, todas las personas que mal que bien por nuestra carrera, por los tipos de pacientes, hombres y mujeres que vemos, y que vemos los cambios que tienen a nivel del hueso y también, por supuesto, músculo, y por eso lo definimos como metabolismo mineral, ¿no? Es decir, ahí, por ejemplo, puedes encontrar en esta asociación ortopedistas, traumatólogos, pediatras, ginecos, personas que ven a adultos mayores, geriatras, rehabilitólogos, psicólogos. Entonces, este es el tipo de asociación en el que nos dedicamos a estudiar, a hablar de los avances, de los tipos de tratamiento, prevención y sobre todo también difusión de la enfermedad que sería la osteoporosis en México y las alteraciones del metabolismo mineral, y ahora también tomando más fuerza esto que es la disminución de la masa muscular, que ahora se escucha como sarcopenia. Este congreso tiene cada año su situación, su reunión. Nos toca en la ciudad de Puebla, del 12 al 15, en Ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, y ahí reunimos a una gran cantidad de médicos, tanto médicos que son, no existe esta palabra, permíteme usarla, osteoporólogos, no existe, por supuesto, no me vayan a atacar, pero que estamos viendo, por supuesto, en la parte que nos toca de el trastorno del metabolismo mineral, ¿no? Pero también un compromiso con la sociedad, también damos información a las pacientes y intentamos también, citamos a médicos de primer contacto, estudiantes de medicina, residentes, psicólogos, nutriólogos, para que también ellos se enteren de este problema serio, grave de salud pública que tenemos, que es la osteoporosis. ¿Entonces ustedes engloban varias especialidades? Exactamente. Sí, por ejemplo, los pediatras, bueno, pues están ahí todos los de pediatría, ¿no? Los ortopedistas, ahí están, los ginecólogos. Y aquí, la verdad es que somos todos, es una situación, somos una gran familia en el que hay muy buenas discusiones, porque siempre, por supuesto, cada quien tiene su punto de vista, y la verdad es que se enriquece la parte cultural de información. Vienen expertos internacionales que también pues, son a la vanguardia de lo que nosotros decimos los artículos médicos más relevantes de estos autores, aquí vienen, y también, por supuesto, profesores nacionales de muchos médicos mexicanos que han participado en muchos estudios de, por ejemplo, la estadística, la epidemiología de la osteoporosis, tratamientos que también ellos han participado. Ahí los tenemos, sin duda alguna, es lo mejor que tenemos en información de osteoporosis en México y en Latinoamérica, porque ya muchos de nuestros hermanos se han dado cuenta de esto y vienen también muchos de Centroamérica para acá con nosotros. ¿Cuáles son los temas más relevantes que tendrán en el Congreso este año? Bueno, nosotros, por ejemplo, trabajamos un poco con nuestras sociedades que llamamos hermanas, es decir, tenemos ya reumatólogos. Entonces, con ellos vemos la parte de enfermedades autoinmunes que alteran el hueso. Vemos a nosotros también a los rehabilitadores, entonces ellos también tienen un espacio para justamente la prevención, ejercicios que tendríamos que tener. Vemos a los ortopedistas con tratamientos novedosos, los ginecólogos con el tipo de hormonas y tratamientos que podemos darles a las mujeres para evitar que no pierdan más, o sea, sobre todo en los primeros años de la menopausia. Entonces, bueno, conclusión, hay una gran cantidad de temas. En este año, en la ciudad de Puebla, del 12 al 15 de junio, nuestra sociedad invitada de honor, nuestra sociedad hermana, son los médicos endocrinólogos, la Sociedad Mexicana de Endocrinología y Nutrición. Entonces también vamos a hablar mucho de enfermedades asociadas a la parte de endocrino, obesidad, diabetes, en fin, algunas que vemos que estas enfermedades por no buen control, por el uso de algunos medicamentos, también vemos deterioro, lesiones de la masa ósea y cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Entonces es un gran esquema y una gran cantidad de temas que tratamos, ¿no? ¿Qué avances recientes en el tratamiento de la osteoporosis y enfermedades metabólicas óseas se presentarán en el evento? Qué bueno que me preguntas eso, Jorge, porque hoy día tenemos nuevos medicamentos. Los dividimos así. Antes lo que teníamos eran medicamentos que evitaban
que perdieras masa ósea, que le llamamos medicamentos antirresortivos, porque cuando le sacamos material óseo al hueso, decimos es un medicamento de resorción. Y la parte de evolución de la medicina fueron los primeros medicamentos que son muy buenos, son muy efectivos por el costo-beneficio. Después empezamos a tener medicamentos que provocaban o lograban que le ganáramos un poco más de masa ósea, que llamábamos justamente osteoformadores. Y ahora ya empieza a ver, como mucho de la medicina, estos medicamentos que se llaman monoclonales, es decir, anticuerpos. La tecnología ha logrado ser tan específica que ahora tenemos efecto dual, es decir, tanto forman hueso como que evitan que se pierda, y son de los avances que estamos teniendo. Entonces, la verdad es que hoy día tenemos una gran cantidad de armamento terapéutico para tratarnos. Y no solo tratamientos, pues platicamos novedosos, sino también un poco de información de, primero, la medicina más barata que tenemos, que es la prevención, pero también, por supuesto, ejercicio, y sobre todo también un poco de lo que a veces cojeamos un poco los médicos, que es nutrición. También tenemos un apartado muy interesante de especialistas en nutrición que nos ayudan mucho a también tratar y de tener la información nosotros y aplicarla con nuestros pacientes para guiarlos en qué tipo de alimentación pueden utilizar. Tenemos las sesiones que llamamos magistrales, en donde todos nos juntamos, y después cada uno, dependiendo del gusto, de su especialidad o de lo que quiere escuchar, se reparten, platicamos un poco de ejercicios, prevención, dieta, la parte psicológica también, por supuesto, ¿no? Entonces sí es importantísimo esto. En México tenemos a una gran personalidad, de hecho, esto comentábamos, tenemos una sociedad invitada de honor y tenemos a una presidenta, le llamamos honoraria. Por ejemplo, en este año nos aceptó la invitación la doctora Patricia Clark. Ella es una médica mexicana bastante reconocida a nivel tanto nacional como internacional, y es un referente en artículos médicos acerca de la epidemiología y de valores de la osteoporosis y de la densidad mineral ósea. Entonces, ella es nuestra presidenta honoraria, para empezar, por ejemplo. Tenemos a un doctor de Estados Unidos, que es el doctor Michael McClone, que la verdad es que también es una gente que ha tenido mucha trascendencia en artículos médicos, y profesores nacionales, comentaba Jorge, que participan en muchos centros, es decir, tanto en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Digo, comento estos dos más, que son los más importantes, pero todos los profesores, incluso, decíamos, geriatras, pediatras, ginecólogos, ortopedistas, todos son profesores nacionales e internacionales mexicanos reconocidos, ¿no? ¿Cómo se ha adaptado el Congreso a las nuevas realidades post-pandemia en términos de formato y accesibilidad? Bueno, por ejemplo, tenemos la posibilidad de grabar las charlas, y esas se suben a nuestra plataforma, y entonces los médicos que desafortunadamente por alguna situación no pudieron asistir, claro, que son socios de nuestra asociación, tienen la posibilidad de poder entrar y verlos después, no en tiempo real, pero sí justamente grabaciones de la información que estamos teniendo. Por supuesto, también un poco en esta parte de la parte de economía sustentable, no tenemos programas impresos, todos electrónicos, ¿no? Eso también es importante. Por ejemplo, un poco en este compromiso social también, les decía que platicamos con nuestras mujeres del área justamente, en donde les damos información, pero no solo de espantarlas de esta osteoporosis, que decimos un poco en broma, no provocarles osteohorrorosis, sino justamente que entiendan la trascendencia de esto y las cosas que ellas pueden hacer en su casa para, comentábamos, una buena alimentación, tipo de ejercicios que tienen que hacer, ¿no? Entonces eso también nos ayuda con el compromiso social, por supuesto, ¿no? También, por supuesto, nos gusta mucho porque a veces decimos que es una de las cosas más difíciles ser congruentes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una actividad física con los médicos que participan ahí, que le pusieron, uno de nuestros expresidentes tuvo ese atino de ponerle una actividad deportiva que le llamó Corre por tus huesos. Entonces los médicos y las familias, porque la verdad es que va mucha familia, salen a caminar 3 kilómetros o a correr 5 kilómetros, un poco con el hecho de ser congruentes de, pues les pedimos que hagan ejercicio, ¿no? Nosotros hacemos ejercicio. Ya las pláticas magisteriales, pero también estos que llamamos talleres, en donde los médicos se dividen un poco, comentábamos, por su gusto y especialidad. Entonces hay casos clínicos, también por supuesto hay interacciones que llamamos la plática con el experto, y algo que también ha hecho unos años para acá, lo que llamamos el coworking. Perdón por usar esta parte de inglés, pero se entiende muy bien. Es decir, vienen profesores internacionales
y hay un intercambio de información, de experiencias, incluso a veces hasta de compromisos, gustos, porque muchos de nuestros médicos vayan a sus centros de investigación y puedan participar y trabajar con ellos. Eso también está sucediendo. ¿Qué tan importante es su evento para los profesionales de la salud? Bueno, lo más importante es que van a recibir información, comentábamos, actualizada, de primera mano, de vanguardia, con los médicos que se dedican a esto, ¿no? Entonces eso es bien, bien importante. Creo que hemos olvidado un poco la osteoporosis, es una enfermedad tristemente que es un problema de salud pública, que desafortunadamente no duele hasta que la paciente tiene una fractura y que, por ejemplo, dato duro, yo sé que no les va a gustar mucho esto, pero es un dato duro. El riesgo de una mujer después de los 50 años de fallecer por una fractura de cadera es igual a fallecer por cáncer de mama. Qué terrible es este dato, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy es que lo que estamos haciendo es justamente transmitirles a los médicos la trascendencia, la importancia, insisto, prevención, para que no lleguen a eso. Pero las que ya no las pudimos prevenir, bueno, el diagnóstico adecuado, oportuno, y que también sepan qué tipos de tratamientos les podemos dar. Pero les decía, además de los medicamentos, sí insistimos mucho en actividades físicas y alimentación adecuada. En este curso, de manera casi paralela, simultánea, tenemos cursos de capacitación y de certificación para nuestros médicos y personal paramédico, que les decimos no clínicos, técnicos, porque para poder hacer un diagnóstico de osteoporosis necesariamente tenemos que hacer un estudio que se llama densitometría central, de dos regios, que revisas la cadera y la columna. Pero bueno, este procedimiento requiere, además del equipo, que es un densitómetro, que la persona que lo aplique sepa hacer, ¿no? Okay. Entonces, si tenemos un poquito de conflicto entre transmitir, difundir y entender tanto a la población como a los médicos la parte de la osteoporosis, tenemos otro pequeñito problema en la capacitación del personal que realiza este estudio. Entonces, ahí también en nuestro congreso damos capacitación y certificación tanto a médicos que hacen densitometría como al personal técnico, no médico, que hace densitometría. Lo estamos capacitando para que sepan hacer el estudio bien. Porque, como todo equipo tecnológico moderno, tiene, vamos a llamarlo así de manera muy coloquial, tiene su chiste hacerlo, ¿no? Entonces, eso también los capacitamos ahí y los certificamos. ¿Qué estrategias considera esenciales para mejorar la prevención y tratamiento de la osteoporosis en México? La difusión de esta enfermedad, porque ahorita lo estamos platicando usted y yo, pero muchos médicos pues han escuchado, ¿no? Y lo que decimos un poco en medicina, el que no sospecha algo, es poco probable que lo diagnostique. Entonces, estos cursos primero son para la parte de los médicos que se dedican a esto, con la parte nueva, pero también difundimos y tenemos invitados a médicos jóvenes, a médicos que es apenas su primer congreso ahí, entonces esto les ayuda mucho, ¿no? Tenemos, insisto, una capacitación importante. Y además, por supuesto, decía, estos cursos, que este es el Congreso Nacional, pero tenemos cursos mensuales en donde también con otras asociaciones los invitamos y poco a poquito, digo, nos hace falta un buen trabajo, pero estamos haciendo día a día, poco a poco, con capacitación, información y concientización tanto de las pacientes como de los médicos de la importancia de la osteoporosis. Y yo lo que les digo es que la osteoporosis, decimos, un poco frase así de mercadotecnia, que es una enfermedad de la niñez que la vemos reflejada en la edad adulta. Entonces, esto hace que, por ejemplo, que toda esta variedad en edades de los pacientes hombres y mujeres, porque recuerde que la osteoporosis sin duda es más frecuente en mujeres, por cada 5 o 7 mujeres hay un hombre, pero también los hombres tenemos osteoporosis. Entonces, les decimos a los médicos que pues están viendo pacientes, entonces también habrá que darnos un poco, sin duda, por su salud, por la enfermedad que van, pero también por sus huesos, ¿no? Entonces, poco a poco, insisto, estamos llamando la atención y capacitándolos, informándolos, para que también nos preocupemos un poco por proteger sus huesos y sus músculos, claro, ¿no? De la parte, sin duda, oficial es los temas científicos, pero recuerda que hace un momento le decía que somos una gran familia, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto, siempre es un gusto saludar a todos nuestros compañeros, colegas que nos dedicamos a esto. Y por supuesto, no lo voy a negar, tenemos por supuesto la parte social, en donde, por ejemplo, antes de iniciar el congreso, en la gran mayoría de esto sucede, le llamamos un rompehielos, en donde
nos saludamos, completamos, algunos que otros pueden tomar una copita de alcohol, para no pasa nada, lo podemos hacer. También tenemos cenas, intercambios, reuniones con los médicos, sí, sin duda la parte social, por supuesto, como seres humanos sociables y socializables que somos, seguimos pues cuidando esta parte de amistad, de compañerismo, de respeto en las especialidades, siempre, por supuesto, con la intención de seguir creciendo como seres humanos y como buenos médicos asociados al tratamiento de la osteoporosis. Agradecemos al Dr. Alejandro Vázquez Alanis, presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, por su tiempo y su valiosa información. A usted, buena tarde.